Son ejercicios más sencillos que el que resolvimos el día de ayer. Entonces, podría ser una buena opción que lo analizaran, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo el ejemplo 3.9 que parece ser un ejemplo que les podría ayudar. Pero bueno, ahí les voy a poner algunos ejemplos en sus problemas que van a ir para el examen. Ahora bien, vamos a comenzar con la unidad número 4. Bueno, del libro de Siengel es la unidad número 4, la cual habla de sistemas concentrados. Esta parte final de la unidad, pues creo que en su programa es la 2 y la 3. Es, eh, describe el mecanismo de conducción en la 2 y en la 3 habla de los sistemas concentrados y de la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, sí es importante que ustedes entiendan cuáles son los diferentes casos que pueden existir y qué parámetros o qué herramienta les va a ayudar a definir el sistema o qué características tiene el sistema, ¿sí? Entonces, hoy solamente les voy a dar como media hora de clase porque es un concepto que ustedes tienen que tienen que leer bastante. Bueno, no bastante, básicamente al inicio del capítulo los voy a mandar a leer el inicio del capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Sengel, las primeras, yo creo que las primeras 7 páginas. Pero ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Voy a empezar a grabar porque creo que por ahí me pidieron que grabara. ¿Sí están yendo al laboratorio o me están diciendo mentiras? ¿Quién está yendo al laboratorio esta Sí, creo semana? que sí, profe. A mí me toca la próxima semana, entonces es que es como que diferente semana para cada materia. Ok. Voy a grabar lo más importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta sección del curso vamos a ver lo que es pues básicamente los problemas que son en estado transitorio. Recuerden que el estado transitorio nos indica la variación de algunas variables con respecto al tiempo, pero aquí vamos a entrar en un concepto pues un poco, o bueno, interesante, el cual habla de los sistemas concentrados. Estos sistemas concentrados los manejan como aquellos que pueden tener la misma temperatura o que la variación de la temperatura solamente va a depender del tiempo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? En la presentación ustedes ven dos imágenes. La primera, del lado izquierdo ven una esfera y del lado derecho ven pues, un pedazo de carne, ¿sí? Aquí dice que se llama un roast beef, perdón. Entonces, la variación en el interior de cada uno de estos objetos, pues puede que varíe o no la temperatura en su interior. ¿De qué va a depender esto? Pues de una característica que tienen los sólidos, o bueno, todos los materiales, también los fluidos, para transmitir la energía. Recuerden que en este mecanismo es el mecanismo de conducción y la característica que tienen, o el coeficiente, es el coeficiente de conductividad térmica, que les va a permitir de la resistencia al flujo de calor a través de este sólido o de este objeto. Entonces, del lado izquierdo se muestra la esfera que en todas las zonas o en todas las ubicaciones de toda la esfera
tiene la misma temperatura, tiene 70 grados Celsius tanto en el centro como a la mitad, como en el exterior, tiene 70 grados Celsius. ¿Qué es lo que va a pasar con la esfera? Si empieza a añadirle calor a esa esfera, va a aumentar su temperatura, pero va a aumentar su temperatura de forma homogénea. Esta palabra de homogeneidad nos permite definir que la temperatura a lo largo o en todo el sistema o en todo el objeto tiene la misma temperatura, que no es lo mismo que pasa en el roast beef, el cual pues es una carne que ustedes ahí lo mencionan en el libro, que lo ponen en el horno y pues va a absorber energía. Esa energía va a llegar al punto de cocción, pero cuando lo sacan, pues resulta ser que la superficie externa del roast beef tiene una temperatura de 110 grados Celsius y en el centro tiene una temperatura de 40 grados Celsius. ¿Esto de qué depende? Por supuesto que depende de la conductividad térmica y de las condiciones externas que envuelven los mecanismos de transferencia de calor. ¿Qué mecanismos envuelven esta transferencia de calor? Si ustedes meten un objeto a un horno, por supuesto que va a influir tanto la dinámica de fluidos en el interior del horno como los mecanismos de radiación. Entonces, forman parte fundamental de esa interfaz entre lo que es un sólido y un fluido a partir de la ley de enfriamiento de Newton. Eso ya lo habíamos visto pues anteriormente. También dentro de las ecuaciones dentro de la ecuación general de conducción, ustedes deben de recordar que existe una condición que establece que el flujo de calor en la superficie va a ser igual al flujo de calor por convección y es igual al flujo de calor por conducción. Esa suposición o esa consideración o esa condición de frontera más bien se establece debido a que ahí es donde se comienza la interacción entre un medio y otro. Entonces, en esta lámina me gustaría solamente aclarar que ustedes van a tener objetos donde la única condición para que cambie la temperatura dentro del objeto es el tiempo. Es el caso del lado izquierdo de un sistema concentrado. ¿Sí? Y del lado derecho, que no es concentrado porque pues, no se tiene una homogeneidad en el interior. Entonces, ahí no depende la temperatura solamente del tiempo, sino la temperatura también depende de la posición. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden observar en la figura, pues la temperatura en la superficie es mayor que la temperatura en el centro. Y en el caso del lado izquierdo, la esfera, pues se tiene solamente con respecto al tiempo. Y del otro lado, pues con respecto al tiempo y con respecto a la posición. ¿Ok? Entonces, sistemas concentrados tienen la misma temperatura, solamente dependen del tiempo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? De hecho, hay algo bien interesante, porque cuando nosotros, hoy en día, cuando con estas circunstancias, o bueno, hoy, ahora con lo que está pasando de la pandemia y todos los mecanismos de seguridad que se han implementado con la finalidad de la prevención de los contagios, pues una característica, o bueno, algo que han implementado tanto las organizaciones como básicamente las organizaciones, ¿no? Es la medición de la temperatura. Pero muchos de ustedes se habrán dado cuenta que dicen, bueno, me toman la temperatura en la muñeca, pero no es la misma temperatura que en la frente, ni tampoco es la misma temperatura, no sé, que en el estómago. Entonces, realmente nosotros no somos un sistema concentrado porque tenemos una variación de la temperatura con respecto a la posición. ¿Sí están de acuerdo o no? No sé, hay algunos establecimientos donde sí les requieren o les piden que la medición de la temperatura sea pues en la frente, hay algunos otros que sea en la muñeca, y bueno, en la muñeca o en el brazo no es algo representativo, sí es representativo por supuesto, pero es básicamente debería de ser en la frente, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros no seríamos un sistema concentrado, porque nosotros tenemos variación de la temperatura con respecto a cada una de las ubicaciones de nuestro cuerpo.
¿Más o menos? ¿O no tan más o menos? Después tenemos, por supuesto, el análisis que conlleva estos mecanismos de transferencia de calor. Tenemos algo, pues, tenemos inicialmente un cuerpo o un objeto que es tenemos un cuerpo que es el objeto de estudio, el cual pues tiene características, pues, propiedades como la masa, el volumen, la densidad y la temperatura inicial. Entonces, cuando este objeto, ese cuerpo sólido, se ve expuesto a una transferencia de calor, inicialmente podría ser por varios mecanismos, pero aquí nos presentan el mecanismo de convección. Lo que quiere decir es que el mecanismo de convección va a ceder energía al cuerpo sólido. Entonces, este cuerpo sólido, ¿cómo va a ganar la energía? Recuerden que la ecuación que hemos estado manejando, que el flujo de calor es igual a la masa por el calor específico a presión constante multiplicado por el diferencial de temperatura, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y por supuesto que también saben que la variación del flujo de calor con respecto, o no con respecto, sino relacionado con el mecanismo de convección, pues es la ley de enfriamiento de Newton, que se muestra del lado izquierdo. Entonces tenemos la transferencia de calor hacia el cuerpo durante un dt. Esta transferencia de calor, pues se debe del mecanismo de transferencia de calor por convección, que está dado por la ecuación de enfriamiento de Newton, que es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, que es esta H, el área superficial que está en contacto con el cuerpo sólido, la temperatura del fluido menos la temperatura de la superficie, por un diferencial de tiempo. Esto va a ser igual a el incremento, ese incremento de la energía en el sistema durante un determinado tiempo. Un diferencial de tiempo va a ser igual a la masa de la sustancia que multiplica al coeficiente el calor específico a presión constante y multiplicado por el diferencial de temperaturas. Ahora bien, ¿cómo se reacomodan los términos para poder establecer la ecuación que nos va a permitir identificar cuál debería de ser la temperatura del sólido a un determinado tiempo? ¿Sí? Entonces tenemos que la masa, por supuesto, que es igual a la densidad, ρ, esta es una variable ρ, la que se muestra aquí, que multiplica al volumen, eso es igual a la masa. Y el diferencial de temperatura, pues básicamente es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de la superficie menos la temperatura del infinito. No es, esta temperatura infinito representa la temperatura del aire, puesto que la temperatura infinito es constante, la ecuación se reacomoda y queda como se muestra en la ecuación 4.2, donde pues ustedes pueden observar ahí que ese dt a ver, déjenme ver. Tenemos que es el diferencial de la temperatura menos. Sí, ahí a lo mejor puede, no se vayan a confundir, ¿eh? Ahí hay un signo negativo que es el que invierte el signo de la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. Aquí, este signo, aquí no está, pero lo ponen con la finalidad de invertir estos términos y que bueno, sí, estos términos del diferencial de la temperatura. Ahora bien, cuando se integra, por supuesto que van a tener un logaritmo, porque se está integrando con respecto a la temperatura. Entonces van a tener que la temperatura la temperatura en el tiempo cero es igual a la temperatura inicial y la temperatura en el tiempo t es igual a la temperatura en el tiempo t. Entonces aquí tienen la temperatura en un tiempo final, por así decirlo, y un tiempo inicial. Aquí todo este término, pues es un término de difusividad térmica, que lo vamos a ver ahorita. Pero vámonos a esta ecuación, que es algo interesante que ustedes entiendan y analicen.
Si nosotros estamos hablando del cuerpo sólido, el cuerpo sólido inicialmente va a tener una temperatura. La ganancia de esa energía pues va a verse reflejado a partir de un incremento de la temperatura. Pero ¿durante cuánto tiempo se deberá de estar suministrando o el tiempo que se esté suministrando esa cantidad de energía hacia el cuerpo sólido va a estar directamente relacionado con el valor de esta temperatura en un tiempo definido? Suponiendo que ustedes van a meter, no sé, una papa al horno y el horno está cediendo una cierta cantidad de energía. La papa que van a poner dentro del horno, pues inicialmente tiene una temperatura y ustedes lo van a exponer esa papa a un flujo de calor. Entonces, ese flujo de calor es básicamente los términos que están del lado derecho y por supuesto que también vamos a tener una temperatura del fluido que está en el interior del horno y vamos a tener la temperatura final de la papa. Entonces, la temperatura final de la papa a un determinado tiempo dado, que va a estar la papa expuesta a un flujo de calor, pues nos va a permitir hacer el análisis completo de cuál es la ganancia de energía, tanto la ganancia de energía y cuáles son las condiciones de la temperatura. Pero resulta ser que ese término, pues lo vamos a manejar como un término de B, que va a ser igual a H, que es el coeficiente de convección, un área superficial, la densidad, el volumen y el coeficiente, el calor específico, presión constante, perdón. Entonces, todo esto es elevado a epsilon por T, ¿no? Entonces, aquí esta ecuación pues ya es una ecuación que usualmente se utiliza en transferencia de calor con la finalidad de evaluar el cambio de temperatura de un sistema a través del tiempo. ¿Sí? Pero, ¿cómo vamos a saber si debemos de utilizar este análisis o no? Hay un número que se llama el número de Biot, que es la relación que existe entre la capacidad del coeficiente de convección entre el coeficiente de conductividad térmica. O sea, muestra las condiciones a las cuales está siendo sometido el sistema desde el punto de vista de convección entre la capacidad que tiene este sistema de difundir o de difundir la energía o estar conduciéndola más bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es evaluar el número de Biot que se muestra aquí, en esta ecuación, donde nos piden una longitud característica entre la conductividad térmica que multiplica a 1 sobre H, que es el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, tenemos la resistencia de conducción dentro del cuerpo y la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. Si este número de Biot es menor o igual a 0.1, entonces pudiéramos nosotros hacer este análisis que habíamos hecho previamente, porque definimos que el sistema es un sistema concentrado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no va a haber un gradientes de temperatura en el interior del cuerpo, ¿sí? Entonces, el número de Biot muestra la capacidad de absorber energía y de difundirla a través del sistema. Si es mayor al número de 0.1, entonces tendríamos que analizar el sistema desde otro punto o desde otros métodos a partir de la evaluación de la ecuación general y encontrar una solución exacta, que pues sí es un poco más complicado, pero no es complicado. La longitud característica la vamos a obtener de... Primero tenemos que identificar el área superficial. Esa área superficial corresponde al área perpendicular al flujo y la longitud característica representa la longitud o la dimensión que le hace falta al sistema para poder lograr obtener todo el volumen. Entonces, la longitud característica es igual al volumen entre el área superficial. ¿Sí? Y después, pues tenemos este ejercicio donde hablamos de un proceso de templado. Dice que son barras de acero que nos dicen las propiedades de la barra de acero, como la densidad, como el calor específico, la conductividad térmica. Dice que se calienta en un horno a 800 grados Celsius y después se enfría
en una tina de agua a una temperatura promedio de 95 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la barra viene de un horno de 850 grados Celsius y llega a la tina. La tina tiene una temperatura de 95 grados Celsius. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados Celsius y un coeficiente de transferencia de calor por convección de 450 watts metro cuadrado Kelvin. No, más bien dice que se calienta en un horno a 850 y luego se enfría en una tina a 95. O sea que va a haber un decremento de energía. ¿Están de acuerdo? Ok. Cópienlo, por favor. Profe, profe, Dime. o sea, los 95 grados del acero son del agua. ¿Los qué? Los 95 grados son del acero. Dice, se Ah, calienta en un horno, o sea, la barra se calienta a 850 y después se enfría. Están hablando de la barra. En una tina a una temperatura promedio de 95 grados Celsius. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados Celsius y un coeficiente de transferencia de calor. De hecho, al final en el inciso A dice, el tiempo necesario para enfriar una barra de acero de 850 a 95. ¿Sí? sí, profe.
ver, en un segundo voy a compartir. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, muchachos? ¿Ya lo terminaron de copiar? No, profe, ya casi acabó nomás. Ok. Voy a dar otros 2 minutos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la solución. Primero tenemos que identificar en estos casos, no en estos casos, sino en todo, cuando hablamos de un sistema, de un problema, cuando hablamos de un problema transitorio, debemos definir si el sistema es concentrado o no. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es a partir de evaluar el número de Biot. Biot menor o igual a 0.1 se considera un sistema concentrado. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Sí, pero sí, Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Para evaluar el número de Biot, resulta ser que es igual a H, la longitud característica sobre la conductividad térmica. Ustedes del problema ya saben que H es una propiedad del fluido, que son 450. Entonces, nosotros ya conocemos que H es igual a 450 watts metro cuadrado grado Celsius. Y la conductividad térmica es ¿cuánto?
de 63.9. ¿Qué dimensiones tiene el número de bits, muchachos? O una pregunta más fácil. La barra, tenemos una barra así. ¿Cuál es la dirección del flujo de calor? ¿Mm? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántas direcciones tenemos en coordenadas cilíndricas? 3. Julissa, ¿cuáles son esas tres? Sería la que va como del fluido hacia el tubo. No. Acuérdense que cuando hablamos de direcciones, hablamos, no sé, izquierda, derecha, arriba al frente, ¿no? Aquí la idea es cuáles son las componentes. Es que, muchachos, cuando ustedes tienen un sistema de coordenadas cartesiano, ¿cuáles son las direcciones? A ver, cuéntenme. X, Y, Z. X, Y y Z. Y cuando tienen un sistema de coordenadas cilíndrico, no pueden decir que el agua, porque el agua no describe un sistema cilíndrico. Sería el radio, ¿no? El radio, la longitud o el ángulo. Es que cuando empiezo me tengo que hacer más pequeño, ¿no? Me queda muy grande la letra. Pero se empieza a hacer muy feo el apunte. Bueno, el que vamos a ocupar es ¿cuál? ¿Cuál de los tres? El radial. ¿El radial? ¿Por qué piensan que el radial? O sea, la dirección va desde el centro hacia afuera, ¿verdad? Ese es el flujo de calor. ¿Sí están de acuerdo? Porque tiene más dirección, más superficie de contacto. Ok, porque debería de ser Hay algo que ustedes manejan en química que se llama afinidad, ¿no? En las reacciones químicas, que unos elementos son más afines a otros. Pues aquí, el que tiene la mayor cantidad de flujo de calor va a ser a partir de la dirección radial. Pues aquí le voy a poner QR. ¿Cómo obtengo yo el flujo de calor por QR? ¿Cuál es el área perpendicular al flujo, muchachos? Aquí la pregunta es... Longitud. Perdón, Julissa. Involucraría la longitud, ¿no? ¿Cuál es el área? Ok, el área perpendicular. Perpendicular al flujo de calor radial. Ay, me equivoqué. Radial. Su compañera Julissa dice que es el que involucra el área. Digo la longitud. ¿Cuál es el área, muchachos? El área del rectángulo. Muy bien, Adrián, 2pi. 2pi RL.
2 pi RL. ¿Qué es lo que me hace falta para hacer ok? ¿Cómo describo el volumen total? ¿Cómo obtengo el volumen total? No estoy seguro, pero creo que es área por longitud. ¿Área? ¿Cuál área? ¿Esta área? ¿La que está en verde? Sí. Si tú multiplicas esa área por la longitud, te viene longitud al cuadrado. ¿Cómo está eso? Es área del círculo más área del rectángulo. Bueno, del A cilindro. ver, ¿cómo sacan el volumen de un cilindro? Pues yo lo primero que haría es sacar el área del círculo, como bien lo dijo su compañero. Primero saco el área del círculo y luego lo multiplico por L, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Que sí sería así porque si lo multiplicamos área del rectángulo por área del círculo nos daría m a la cuarta. Sí, ¿verdad? Ya suena un poquito más raro. Entonces, si yo multiplico pi por radio al cuadrado, ese es el área de un círculo. Multiplico por L, pues ya. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Resulta ser que la longitud característica es igual al volumen entre el área, pero no cualquier área. Resulta ser que es el área perpendicular al flujo. Ujú. ¿O no? Entonces aquí voy a tener que la longitud característica va a ser igual a 2pi. Ah, no es cierto, no es 2pi. Es pi por r al cuadrado sobre L sobre pi 2 veces el radio L. ¿Sí están de acuerdo? No es 2. No, sí está bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Ujú. ¿Qué les parece? ¿Está fácil o está difícil? ¿Cuánto vale R? Karen, Paola, ¿cuánto vale R? Vale 0.025 entre 2, 0.0125 metros. Entonces, con ese valor ya puedo calcular el número de Biot. El número de Biot es igual a 450 que multiplica 0.0125 divide 63.9. ¿Sí? Y me das 0.08802.
¿Qué unidades tiene, Paola? El número de Biot. Eso es dimensional. Esa dimensional. Y entonces, ¿cómo debería de considerar mi sistema, muchachos? Según las notas que ven ahí ustedes. ¿Qué conclusión tengo al evaluar el número de Biot? ¿Que mi sistema va a ser qué? ¿Cómo va a ser el sistema dulce? Creo que hay dos dulces. Dulce Vega. ¿Cómo es el sistema, Dulce Vega? Dice, para un problema transitorio debemos definir si el sistema... Exactamente, muy bien, Dulce. El sistema es un sistema concentrado. Si es un sistema concentrado, resulta ser que necesito evaluar la siguiente ecuación. La siguiente ecuación dice que es la temperatura en el estado final o en un tiempo determinado sobre la temperatura del fluido sobre la temperatura inicial menos la temperatura del fluido va a ser igual a epsilon menos B por T. Esa es una T. Donde B es igual a H a S sobre Rho Cp y el volumen. Donde la temperatura en T es la temperatura de la barra. Ay, ahí se fueron 3 R's. De la barra la temperatura final de la barra, ¿no? Temperatura final. La temperatura I es la temperatura de la barra. Temperatura infinito es la temperatura del agua. Rho es la densidad y también tengo que Cp el volumen de la barra. ¿Sí está bien? Y pues ya tienen todo para evaluar el inciso número, el tiempo. Dice el tiempo necesario para enfriar una barra de acero. ¿Cuánto tiempo? Aquí está su tiempo, muchachos, aquí. ¿Sí está bien? ¿Cómo despejan el tiempo ahí? Sería aplicar un logaritmo natural. Debería de ser logaritmo natural de la temperatura en T menos la temperatura del fluido, la temperatura inicial, la temperatura del fluido, logaritmo
E, B y T. Ese garabato no sé por qué está ahí. Esto que está aquí está raro. Profe, no eliminamos el E. ¿El qué? O sea, cuando ya utilizamos el logaritmo natural, no eliminamos el E. Sí, pues, los iba a hacer por pasos, pero sí, sí se elimina. Oh, ya me olvidé. Es la temperatura inicial. La temperatura inicial menos la temperatura infinita. Y es menos B. Y esta es una T. Ujú. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Está fácil o está difícil? Está súper fácil, ¿verdad? Profe, ¿le puede subir a arriba, por favor? Ahí. Ahí. Sí, profe, gracias. Bueno. Resuélvanlo y me dicen cuánto les dio el tiempo. ¿Cuánto les dio? Me lo ponen en el chat, por favor.
¿Sí lo terminaron? ¿No? Profe, Dime. al último, ¿por qué se multiplica por el volumen? Ah, no, no se multiplica, ¿verdad? Esa es la definición que había puesto al lado. Ah, ya vi. No se me... A ver, y le pongo una línea separadora. No, no se multiplica por el volumen. Pero sí le entienden, ¿no? ¿O no le entienden? Bueno, ya mañana me dicen. Ok, tengo otra clase. Goodbye. Hasta mañana, profe.